de esto más que nada porque la que viene ya no tenemos a Borja, ¿no? Entonces, Sí. todo lo que podamos traspasar, pues creo que tiene más sentido. Sí, sí, sí. Em, Totalmente de acuerdo. ¿Pero esto lo has hablado tú con Oscar? Sí, 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 se lo he comentado, pero bueno, luego lo hablamos los tres Vale, en de la acuerdo. reunión de las 5 para estar todos alineados, ¿vale? Que no haya ningún problema. Yo tenía algunas dudas, Borja, bueno, lo primero una tontería, pero tengo acceso al SharePoint, que creo que Antonio no tendrá, ¿vale? Pero yo estaba mirando y muchos de los documentos que adjuntas tú, que al acceso personal no tengo tal, son los mismos del SharePoint, ¿no? O en tu local tenías versiones más actualizadas por saber No, de qué fiarme. habrá muchas que estén en el SharePoint, ¿eh? Y es Vale. más, las del SharePoint o las de la carpeta de Teams estarán más actualizadas que las mías. Vale, perfecto. Pues entonces me quedo con las de SharePoint y no me quedo con las otras. Genial. ¿Y qué más quería preguntarte? Ah, sí, yo hice un par de trailheads ayer. em, y claro, estaban, al menos los primeros, están como muy centrados en Data Cloud. Y me sorprendió porque, quizá por ignorancia, pero los casos de uso que nos contaste ayer, al final toda la información que necesitas la tienes en Salesforce. Quiero decir, que es del core de Salesforce, ¿no? Porque es la información que te viene en el caso, que te viene en el knowledge. Entonces, ¿Data Cloud realmente se está usando para estos casos de uso? ¿O es algo Sí, que se está...? Sí, vale. sí, 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 se está usando y os lo enseñaré luego, pero sí, se usa porque al final tú tienes por decirlo así, los artículos, ¿vale? La FAQ en Salesforce, Ujú. pero en Data Cloud lo que se hace, ¿vale? Es el tema de todo el tema del RAG y de los índices y toda la funcionalidad que permite buscar la información específica dentro de los artículos del knowledge, ¿vale? Ujú, ¿Por qué tenemos que usar esto? Porque si no, tú tendrías que pasarle al PROM, ¿vale? ujú. Tú imagínate que tienes 100 artículos, le tendrás que pasar los 100 artículos en texto y Vale. eso peta, casca, Ujú. ¿vale? Vale. Entonces, Data Cloud, bueno, si queréis os comparto y lo vamos Sí, viendo. perfecto. Ujú. Vale. Data Cloud, vamos a ver, al entorno y os lo enseño sobre la aplicación, ¿vale? Ujú. ¿Se podrá usar los prompts sin Data Cloud? Sí, ¿vale? Ujú. Se podría usar, pero de una manera muy limitada. Es decir, todo lo que le mandes al prompt o Sí. al LLM Ujú. tiene que estar dentro de Salesforce, ¿vale? Pero claro, en el momento que ya necesitas atacar a información estructurada, como puede Ujú. ser el tema de la FAQ, necesitas tenerlo en Data Cloud porque ahora lo vais a ver, ¿vale? Vale. Antonio, ¿tú tienes una noción de lo que es Data Cloud? Sí, 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 sí. Vale, ok. Bueno, me voy a ir al inglés, ¿vale? Lo tengo en español para las pruebas, pero yo me apaño mejor en Sí, inglés. a mí también me pasa, mira que no soy muy buena en inglés, pero el Sí, setup, Sí, yo también. si estás acostumbrado a hacerlo en inglés. sí, sí, sí. Vale, bueno, pues Data Cloud. Para poder usar Data Cloud, ¿vale? O sea, todos los usuarios del piloto tienen un permiso en SES que les creamos ad hoc para el piloto, ¿vale? Con Ujú. permiso sobre las clases, sobre los campos nuevos, los objetos nuevos que hemos creado y todo lo necesario. Pero también tienen asignado un permiso que se llama Data Cloud User, ¿vale? Que es para que esos usuarios puedan tener acceso a los objetos que hay dentro de Data Cloud. Vale. Ese es un permission set y hay otro que es para tú poder ver esta consola y ser, por decirlo así, administrador de Data Cloud, tienes que Ujú. tener un permission set que se llama Data Cloud Admin, ¿vale? Vale. Y ese permission set es el que os tenéis que poner para que Vale. podáis acceder a Data Cloud, ¿vale? Para poder configurarlo. Ujú. Vale, ¿Solo Data este Cloud último que has ya de dicho por o sí, los dos? ¿vale? ¿Solo el Data Cloud Admin o también el otro que has mencionado? Sí, los dos. Vale. Aunque creo que a lo mejor con el admin te bastaría, ¿vale? Pero los tengo los dos. Ok. De todas formas, todos los usuarios del piloto que lo usan tienen el Data Cloud User y el otro, ¿vale? El piloto concreto. Ujú. Vale.
Bueno, como sabéis, Data Cloud te permite hacer data stream, que son conexiones, ¿vale? Bien, las que de caja estándar, que son las que estás viendo, ¿vale? Todas estas conexiones las crea él solo cuando se activa Data Cloud. Ujú. Y luego tiene otras que son custom, ¿vale? Que, vale, pues yo quiero hacerme un data stream con un conector me lo invento, de Google BigQuery, ¿vale? Pues aquí te permite hacer la configuración, ponerle el password y la contraseña y, bueno, pues todo lo que te permite darte a ese sistema, ¿vale? Ujú. Luego tenemos los Data Lake Object, que en el caso de los estándar son los mismos, ¿vale? Para que lo veáis, por ejemplo, con lo que os comentaba del Knowledge, ¿vale? Para Knowledge ya trae una funcionalidad estándar que te lo crea solo. Te crea el Knowledge Cap Home, ¿vale? Ujú. Este, al fin y al cabo, es un data stream estándar. Y es el que nosotros vamos a usar para atacar y recuperar la información que necesitamos, ¿vale? Ujú. Entonces, imaginaros que es una pirámide. Tenemos el data stream en el nivel más alto. Luego tenemos los data lake object. Los data lake object son tú dentro de un data stream o de lo que te viene, tú imagínate que te conectas con Google BigQuery, ¿vale? En esa capa ellos van a tener sus propios, por decirlo así, conjuntos de datos. Pues tú en Data Cloud te puedes crear tus propios data lake, que son como conjuntos de datos en el cual tú le vas a dar una lógica u otra en función de lo que necesites, ¿no? Es como que el data stream lo vas a dividir en pequeños trozos de información con unas particularidades distintas. En nuestro caso, con respecto al Knowledge Cap Home, es el mismo, ¿vale? Porque no necesitamos hacer una distinción. Ujú. Vale. Y luego continuamos y tenemos los Data Model, ¿vale? Los DMOs o Data Model Object. Que esto es todos aquellos modelos de datos que te permiten hacer transformaciones, ¿vale? Es como que tú haces un mapeo de los campos que te vienen del Data Lake, ¿vale? Con lo que tú quieres mapear de lo que tienes en Salesforce. En nuestro caso, aquí tenemos los que nos crean para lo que hemos hablado del Knowledge, ¿vale? Que son estos, que ya estáis viendo que le están poniendo nombres como Chunk e Index, que daros con estos nombres porque van a salir muchas veces. Y luego tenemos por decirlo así, el general, ¿no? Que es el DML del Knowledge Article Version, que como veis aquí tira del Data Lake Object que os he dicho antes, ¿vale? Que a su vez tira del Data Stream el mismo. Este no cambia. Pero O sea, cuando tú haces los custom, lo podría cambiar, ¿vale? ¿Y cómo es que los por entender, custom si que tú has entrases en mencionado... esta... Ay, perdona, perdona. No, no, acaba, Antonio. No, veo que los que has mencionado del Chunk Index no tienen data stream o no aparece ahí. Los que he mencionado no, y llevas razón, y es porque se generan cuando creamos un índice, ¿vale? Y ahora después os voy a explicar el concepto de índice. Aquí me he equivocado yo. Quedaros con que el DMO es este, ¿vale? El que se ha generado en nuestro data stream y de nuestro data lake object. Pero entonces, si entras ahí, entiendo que ahí es donde ¿Vale? está el mapeo de datos. Ah, vale, vale. Correcto, Ok. Vale, vale. correcto. Si tú le das aquí a editar, te va a permitir hacer el mapeo, ¿vale? Ujú. Vale, Tipo de campo, nombre, etcétera. ok. Vale. Y luego tenemos la propia funcionalidad del Search Index, ¿vale? Bueno, hay muchas más funcionalidades que no usamos, ¿vale? Que esto os las podría explicar Frank, que es el experto de Data Cloud, Ujú. como son los segmentos, que es para segmentar la información, ¿vale? Luego hay Data Actions, Calculated Insight y, bueno, un montón de cosas más que ofrece Data Cloud. Y luego tenemos el Data Space, que no voy a marear más, pero por decirlo así es la instancia, ¿vale? Tú dentro de Data Cloud puedes tener varias instancias de datos. En nuestro caso solo tenemos un Data Space, que es el default, ¿vale? Y aquí va a estar toda la información que necesiten todos los proyectos. No solo nosotros, sino todos los proyectos van a tirar de este Data Space, ¿vale? Es decir, este Data Space estaría en la escala primera.
después iría el data stream por debajo, el data lake, el data model, ¿vale? Ujú. Y luego tenemos los search index, ¿vale? O los Te índices de... te puedo Dime. preguntar una cosa. O sea, cuando te refieres a todos los proyectos, o sea, ¿hay más gente que usa Data Cloud aparte de... Claro, ¿Sí? sí. Para Vale. Agentforce es obligatorio Data Ujú. Cloud. Y claro, tenemos a CSBD. Ah, bueno, con respecto a Vidacaixa, dices. Vidacaixa no, claro, eso No, estaba pensando. Vale, o sea, nadie de los Vidacaixa de estamos IBM nosotros hacen... solos. Vale, ok. Los de IBM de momento no están haciendo No nada están de metiéndose ella. ahí. Vale, ok. Pero en la instancia de Saban sí que tiene Ujú, varios proyectos. Tienes a Conecta, CSBD, bueno, pues todos los que están ahí. ujú. Vale, ok, Vale. entendido. Entonces, ¿qué es un índice de búsqueda, vale? Si nosotros lo vamos a crear, nosotros ya tenemos varios creados, ¿vale? Nos permite crear, por decirlo así, de manera, para hacer la información más accesible, de manera más rápida, ¿vale? Y no tener que pasarle toda la información a un prompt, ¿vale? Nos permite atacar a un buscador, por decirlo así, donde nos va a encontrar la información relacionada con la consulta que nosotros le vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, esto es un poco concepto de inteligencia artificial, ¿vale? Pues es un poco qué tipo de búsqueda quieres hacer, vectorial o híbrida, ¿vale? La búsqueda vectorial es aquella que, por ejemplo, cuando se cree el índice, ¿vale? El índice lo que hace es coger la información de las FAQ, ¿vale? Y tú imagínate en un texto de 500 palabras, lo que va a hacer es una estructura vectorial por decirlo así, como si fuesen trocitos de frases, ¿vale? Y luego está la híbrida, que es una mezcla entre ese cálculo que hace vectorial y luego un cálculo semántico, ¿vale? De similitud semántica entre palabras. Vale. En nuestro caso hemos usado el híbrido porque es por decirlo así, el más completo, ¿vale? O el que te da un mayor acierto. Luego nosotros tenemos nuestro DMO, ¿vale? Que es el Knowledge Article Version, que os lo comentaba antes. En parsing no tenemos que hacer nada, ¿vale? Porque esto es solo para el tipo vectorial y nos vamos al chunking, que es chanquear. Chanquear es coger la información y dividirla en trocitos, ¿vale? Esto simplemente lo que va a hacer es coger trozos de la FAQ, todo el texto que tiene la FAQ, y lo va a dividir en pequeños trozos, ¿vale? Aquí lo que le vamos a poner son, oye, ¿qué campos voy a querer sacar de esa FAQ? ¿Vale? Pues le puedes sacar nosotros tenemos en nuestro ejemplo el contenido, el description y el nombre tipo de registro, ¿vale? Que es el tipo de FAQ que vamos a atacar. Vale, no me va a dejar. Sé que al principio os va a parecer un poco abstracto, pero conforme lo vayáis tocando os va a resultar más intuitivo, ¿vale? Ujú. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si nos deja modificarlo. Vale, bueno, este es uno que creamos al principio, este creo que no se llegó a usar, es un poco de prueba, ¿vale? Pero para que veáis. El chunking lo hacemos del campo contenido, es decir, el campo contenido que es el que coge, el que tiene todo el grueso de las FAQ. Ujú. A ver, no sé si porque lo vayáis entendiendo. Vamos a ver un artículo, ¿vale? Alta de aportaciones. Bueno, pues esto lo que va a hacer es coger este campo, contenido, que veis que tiene muchísimo texto, y esto lo que va a hacer es fragmentarlo. Cada chunk, digamos, es un fragmento de palabras, ¿vale? Sí, un fragmento del texto que estáis viendo. Luego tenemos la vectorización. ¿Qué modelo de vectorización? Siempre elegimos el multilingual, ¿vale? Creo que hay dos variantes cuando los creas
Y bueno, al final estos son temas de inteligencia artificial. Nosotros el que mejor nos viene es este tipo, ¿vale? Una pregunta, ¿esto aplica aunque no hayamos elegido el tipo vectorial y hayamos ido por híbrido? ¿También aplica esto del...? Sí, aplica Vale. para todo, ¿vale? Luego tenemos los campos por los que vamos a querer filtrar, ¿vale? Nuestra información. Es decir, tenemos el campo contenido que nos lo va a trocear y luego tenemos qué campos vamos a querer filtrar o podríamos filtrar en el futuro, ¿vale? En nuestro caso hemos usado el si es última versión para saber que la versión a la que estamos atacando es la última, es la publicada, el nombre tipo de registro, que nos es muy útil para saber a qué FAQ vamos a atacar, y luego aquí le metimos, pero al final no se ha usado, la subfamilia y el detalle, ¿vale? Porque en Vidacaixa, a nivel de knowledge, tienen estos dos campos, de detalle y subfamilia. Pero luego vimos que no nos era necesario. Vale, y luego nada, terminaríamos nuestro search index, ¿vale? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues esto se traduce en que tú ahora vas a poder atacar, por ejemplo, vámonos al... Hay una funcionalidad, ¿vale? Que es el Query Editor, donde tú puedes lanzar queries contra estos índices que te has creado, ¿vale? Entonces, para que conceptualicemos, tenemos una query que vamos a hacer sobre nuestra búsqueda híbrida, ¿vale? En la tabla del índice que hemos creado recientemente, le hacemos un join con la tabla de chunk, porque nos va a crear dos, por decirlo así, dos tablas, la tabla índice y la tabla chunk, que es donde van a estar todos los chunks. Y luego hacemos otro join contra el Notch Article Version, ¿vale? Todo esto se traduce en que... Dame un segundo. Bueno, este no es... No, dame un segundo. Tengo por aquí la query. Vale. Como podéis ver, ¿vale? Aquí lo que nos va a extraer es trozos, fragmentos de texto, ¿vale? ¿Veis que le da una puntuación híbrida? Sí. Vale, pues ahora nosotros aquí le hemos pasado esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es neo? Entonces lo que va a hacer el índice y la funcionalidad en sí es, oye, me voy a ir a los chunks que tengo, voy a ver por búsqueda semántica cuál de este contenido que tengo aquí encaja con la información que tengo en mis chunks. Y te voy a devolver, como lo hemos puesto aquí, un límite de 5, nos devuelve los 5 chunks ordenados por el score híbrido, por el scoring que le da, de mayor a menor. Es decir, según el índice, el chunk que más tiene que ver con la pregunta de qué es neo sería este primero, ¿vale? Que eso es sobre uno, ¿no? Ese score. Sí, sí. Ese score es de cada uno de los chunks, lo que él considera en esa búsqueda que hace híbrida entre la vectorial y la de búsqueda semántica, la que más cree que se asemeja a la consulta que le hemos puesto, que es neo, ¿vale? Si yo pongo otra consulta un poco más directa, como puede ser, tengo problemas con mi contraseña, si os dais cuenta, me está seleccionando, ¿vale? Os mostré el otro día. ¿No lo entendéis? Sí, lo único que la query está, el table box y a index tengo problema con mi contraseña, vale, pero lo siguiente, ¿El join? no, ¿O esto?
campo que tiene el knowledge, que lo hicimos nosotros ad hoc, para poder saber a qué tipo de artículos vamos a aplicar, ¿vale? Y luego el estado de publicación del artículo, que sea online. Es decir, Es un filtro esto. sí, son filtros. Sí, sí. Vale. Estos de aquí son filtros, ¿vale? Vale. Entonces, muy importante, ¿por qué hicimos este campo? Porque es la manera que nosotros tenemos de filtrar por FAQ y no atacar a todas las FAQ que haya. Porque esto en Vidacaixa tienen solo estos dos tipos de FAQ, pero si nos fuésemos a CaixaBank tienen un montón, ¿vale? Entonces no tiene sentido que el índice ataque sobre registros que no nos aplican. Entonces es la manera que hemos encontrado para filtrar, Vale. ¿vale? Y este campo es clave porque es lo que nos permite filtrar dinámicamente sobre un mismo índice, ¿vale? Porque si no, tendríamos que haber creado un índice para cada tipo de FAQ, con un prefiltrado y automático por el tipo de FAQ, ¿vale? Vale. No sé muy bien cómo es el dinamismo de esto, pero vale. Vale, A luego mí te no me queda claro, lo... o sea, te lo la enseño. FAQ en sí, ¿qué es y dónde se almacena? O sea, Vale, las FAQ son artículos de conocimiento, no sé sí, si los has el que has tratado. mostrado antes, ¿no? El artículo de conocimiento, eso sería una Este, FAQ, ¿no? sí. Vale. Al final, una FAQ es un documento que tienen dentro de Salesforce que les ayuda a resolver, bueno, que les da información sobre protocolos o sobre productos o sobre problemas de los clientes, etcétera, ¿no? Vale, entonces, ¿esta FAQ está almacenada directamente en Salesforce o está almacenada en una plataforma externa? O sea, está en Salesforce, ¿no? No, está en Salesforce, sí. Vale, vale. Y entonces, lo que has comentado de los data streams y demás, ¿son necesarios? O sea, porque los data streams serían para conectarte a otros, ¿no? Otras plataformas donde Los, se almacenan datos o... sí, pero también los hace estándar, porque es la manera que tiene Salesforce de subir la información que tiene en Salesforce a Data Cloud, Ujú. ¿vale? Vale. No es me hago una query sobre los artículos, porque si tú te hicieses una query, ¿vale? ¿Sobre qué filtras? Para traerte el artículo que tú quieres, ¿cómo lo filtras? Ujú. Entonces, es la forma que tiene Data Cloud de llevarse la información, creando un data stream. Y entonces, si nos vamos a nivel de, a ver si lo recuerdo, de data stream, mira, aquí, no sé si en detalles o en Refresh History, aquí en Refresh History, ¿vale? Lo hace automáticamente, es decir, si el día de mañana una persona coge y una de las FAQs que hay publicadas la edita, ¿vale? La modifica y publica la nueva que ha modificado, el data stream automáticamente reconoce ese cambio y lo actualiza, ¿vale? Para que siempre tengan la información sincronizada. Y es que aquí ahora no se va a ver porque está puesto como recurrente, como podéis ver, pero en los primeros que se lanzó este data stream veríamos todos los registros que se ha traído del Acknowledge, ¿vale? Que lo vemos aquí, son 104. Vale, Y y... 104 equivale a 80 y pico que hay de una categoría y Ujú, otros 20 y pico que hay de otra. ujú. ¿Y Vale. en qué escenario tendríamos que crear nuevos índices de búsqueda, data lake objects o data streams o data models? O En sea, Vidacaixa, sí, Kaiser. mmm, pues en el escenario, a ver, no sé, en el escenario que se quisiese... a lo mejor con el Agent 4 lo necesitáis, con los nuevos casos de uso que no sé los que son, yo ahí no lo sé. Yo creo que no, ¿vale?
al menos que atacase a los artículos de conocimiento, ¿vale? Claro, si hay un caso de uso que en lugar del artículo de conocimiento coge información de otro origen, ¿no? Entonces sí que tendríamos que crear Correcto. todo el circuito, ¿no? El data space no, que reaprovecharíamos, pero data stream, data lake, ¿no? Bueno, Correcto. eso supongo que nos apoyarían en la DEA Jorge Por y ejemplo, Felipe, ¿no? tú imagínate que hay, yo qué sé, un documento PDF enorme, ¿vale? Que tienen, por ejemplo, lo extrapolo a los protocolos del SAC, que son protocolos de 300 páginas. Vale, tú te podrías hacer un data lake, ¿vale? De ese documento. Eso ya te genera la estructura para que tú lo puedas consumir con un search index, y cuando tú te creas el search index, lo que hace es que esa información te la va a trocear y tú luego vas a poder atacar a todos esos chunks de ese documento para poder buscar el que a ti te interesa, ¿vale? Ese sería otro ejemplo para que lo entendáis, Vale. en el que se podría usar. Vale. Pues básicamente esto es lo que nos permite poder mostrar tanto en la propuesta de respuesta el chunk que creemos o la información sobre el chunk que creemos que más tiene que ver con la descripción del caso o con la consulta que tiene el cliente, y para la Next Action igual, ¿vale? Entonces, como al principio también teníamos un límite de índices, que solo puede haber 10 índices por organización, decidimos crearnos el campo del nombre de tipo de registro para poder filtrarlo dinámicamente y así no tener que tener 2 índices, sino solo uno, ¿vale? Tenemos un índice que tiene FAQ de los 2 tipos y nosotros, en función de lo que queramos hacer, atacamos por un tipo de nombre de tipo de registro o por otro, ¿vale? ¿Sigues mostrando pantalla? Es que la veo como ahora veo que se mueve. Ok. Vale, entonces, ¿dónde vamos a mostrar esos chunks? Tenemos nuestro prompt builder, ¿vale? Esto es el constructor de prompts. Si no lo habéis visto aún, pues bueno, aquí es donde se crean los prompts que luego vamos a usar, ¿vale? Por ejemplo, si le damos al de propuesta de respuesta, que este prompt es el que permite generar la propuesta de respuesta que le mostramos en el email, ¿vale? Al final aquí lo que hacemos es, bueno, pues un prompt como cualquiera, le definimos el rol, luego le damos unas pautas, ¿vale? En este caso, a ver, os lo explico de manera básica. Tú a un prompt le puedes pasar información. Los prompts normales le puedes pasar campos de Salesforce, ¿vale? Pues mira, del objeto caso te va a pasar el campo subject, description, o sea, todos esos campos que van a aportarte información y que tú vas a necesitar, ¿vale? En nuestro caso hemos usado un tipo de prompt que se llama flex o flexible, que te permite tanto meterle objetos de Salesforce y campos, como meterle información que viene de un texto libre, ¿vale? Como veis aquí, se le llama texto libre, pero al final es, nosotros mediante clases APES llamamos a este prompt y le pasamos la información que queremos en ese texto libre. Y como veis ahí, le estamos diciendo, analiza cuidadosamente el siguiente hilo de correos. Y el hilo de correos que le estamos pasando, nosotros ya lo hemos limpiado previamente, ¿vale? ¿En Apex o dónde? Sí, con otro prompt. Vale. Espera, es como ¿Cómo una se concatenación. relaciona ese myFreeText con la clase app? O sea, aquí en el prompt tú introduces myFreeText, pero ¿dónde está la relación con la clase Apex que te busca todos esos correos? Claro, dame un segundo. Nosotros tenemos, a ver, esto por aquí, para que veáis la correlación, ¿vale? Tenemos el prompt test clean email, ¿ok? Este prompt lo que hace es recibir un hilo de correo, por decirlo así, sucio, con marcas, con correos, con, bueno,
con todo lo que lleva un correo por debajo cuando va en HTML. Ujú. Y lo que hace es, oye, coge este email, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es quitarle todos estos marcadores de from no sé qué, le quitas los hola, los buenos días, no sé qué. Al final lo que hacemos es un pretratamiento del hilo de correos donde le dejamos el texto limpio, ¿vale? Es decir, lo que ha enviado el cliente, lo que ha contestado el gestor, luego lo que ha contestado el cliente, todo eso quitándole el ruido, ¿vale? Porque nos dimos cuenta de que dejándolo el email en bruto, con todas las firmas y el ruido que trae, funcionaba peor que si se lo pasábamos limpio, ¿vale? Vale. Vale. Entonces, a tu pregunta, déjame que voy a abrir el proyecto de Vida Caixa. Estamos haciendo preguntas súper dummies, Borja, pero No, pero normal, a ver, si es que no... Sí, yo es la primera vez que trabajo con esto. Claro. en, en unos meses seremos los cracks, Antonio. Ojalá, ojalá. Que sí, hombre, si esto es... Venga, dame un segundo. Bueno, vale. El que usamos, ese que os he enseñado, es uno que hicimos de prueba, ¿vale? El que usamos es este otro, se llama Email Cleaner, pero es igual, prácticamente. Vale. Ujú. Mm, Me imagino que la pregunta que te he hecho vendrá en un trailhead. Pero bueno. Bueno, los trailhead en este aspecto son un poco básicos, ¿eh? Sí. Ya te lo anticipo. Sí, sí, sí. O sea, de Data Cloud sí, pero de From Builder mal. Ok. De Prompt Builder son básicos. En cuando te pones a... Pues al final es como todo, ¿sabes? Te enseñan lo básico, Yeah. pero tú luego cuando te pones a profundizar, pues... Ujú. Vale, aquí lo tengo. Clean. Y luego llamamos a esta clase desde aquí. Vale, Seguimos viendo el From Builder. Ah, vale, ya no. vale. A lo mejor aquí, Adri, te pierdes un poco, ¿vale? Pero bueno, al final lo que tenemos es la llamada al cleaner, ¿vale? Que la tenemos por aquí, que lo que hace es llamar a una clase que tenemos, que a ver si lo puedo abrir desde aquí. Vale. Tenemos un Caller Grouper, ¿vale? Que lo que se encarga es de gestionar las llamadas a los LLM, ¿vale? Ujú. De manera con programación, para que lo entiendas. Esta clase te va a venir muy bien porque ya la tienes que usar, ¿vale? No hay más. Lo podrías hacer para cada caso de uso de manera específica, pero bueno, esto al final es una clase que tú le pasas los parámetros que necesita, como es el nombre del prompt, el free text que va a admitir el prompt, ¿vale? Y un mapa y ya te lo hace, ¿vale? Entonces, en nuestro caso tenemos una clase que es la de concatenar el email, ¿vale? Que esta clase lo que hace es coger el email limpio que nos ha devuelto el prompt, el description del caso también limpio,
y lo concatena, ¿vale? Para tener toda la información disponible. Y luego, si buscamos por esta clase, tenemos en nuestro caso, por ejemplo, ¿queréis ver la de la propuesta de respuesta, ¿vale? Vale. Tenemos una clase de tipo retriever, ¿vale? Esta clase es la que, como podéis ver, ataca al índice que os he mostrado antes, Ujú. ¿vale? Entonces, en esta clase lo que hacemos es, oye, atacamos a este índice, a este chunk y le pasamos los filtros que habéis visto en la query de antes, ¿vale? Vale. O sea, ahí es el dinamismo, ¿eh? Correcto. Entonces, esto lo que hace es que nos permite de forma dinámica pasarle al índice la concatenación de ese email limpio con el description, que es lo que tiene que tener en cuenta para buscarme la información en los chunks, ¿vale? Ujú. Esto, sin hacerlo por clase APES, se puede hacer, ¿vale? Utilizando unos retriever estándar que te provee ya Data Cloud y te lo genera cuando tú te creas un search index, pero no te permite jugar con la información que tú le pasas. Entonces es la forma que nosotros usamos para explotarlo de la mejor manera, ¿vale? Tenemos uno hecho para la propuesta de respuesta, se llama Neo porque Neo es el tipo de artículos. Tenemos los Neo, que son los enfocados en cliente, y los de tipo gestor, que son los que utilizamos para el Next Action, ¿vale? Vale. Y una cosa, el retriever este es el que le carga información al índice y llama al wrapper que hace la llamada al LLM, o el wrapper en qué punto se estaba llamando. El wrapper, mira, vamos a ver, vamos a empezar. Por ejemplo, tenemos el trigger de caso, ¿vale? Ujú. Salta nuestro caso, se actualiza o se crea y llamamos al método procesar análisis de sentimiento, ¿vale? Este es para el caso que vimos de ver si el sentimiento del caso es medio o es alto, ¿vale? Ujú. Comprobamos ciertas cosas como que el campo cumple las condiciones, no sé qué, no sé cuántos, y llamamos a generar análisis de sentimiento, ¿vale? En Vale. el momento, creo que era recordar en el proceso sentimiento, a ver, Color Wrapper, vale, aquí, sí. En el proceso sentimiento hacemos la llamada al wrapper, ¿vale? Ujú. Y en este método ya le estamos diciendo, vas a llamar a este método con los parámetros del mapa que necesita, con el nombre del prompt al que tiene que llamar, y en nuestro caso, como este prompt no admite un texto libre, le ponemos en el parámetro del free test un null, ¿vale? Vale. Y esta clase o este método lo que va a hacer es llamar al prompt del sentimiento, ¿vale? Ujú. Pero tenemos que tener por... ¿Cómo se llamaba? Se me ha olvidado, ¿eh? Eh, Sentimiento y prioridad. Y sentimiento. Aquí, estaba escondido, vale. Y aquí, pues al final, como veis, este es un ejemplo de los que admite campos estándar y no tiene nada más, ¿vale? Vale, pero el mapa que has pasado desde la clase del wrapper mapeaba el case description y el case subject, o qué es lo que es, o el case simplemente. No, no, no. Tú lo que le pasas en el mapa es el objeto que necesita sobre el que se va a lanzar. Como veis, aquí pone Related Vale. Entity. Pues cuando tú llamas a este prompt vía APES, necesitas saber sobre qué objeto de Salesforce va a actuar. Si no le pasas el object del objeto, casca, Vale. ¿vale? Entonces vamos a buscar el ejemplo de
del NBA o del... me da igual. Mirad, Es- aquí ya estamos llamando a nuestro retriever, ¿vale? Al que os enseñaba antes. Y le estamos pasando como un free text el hilo de emails que lleva el email limpio y la descripción, Ujú. ¿vale? O sea, tú al final al pro lo que le tienes que pasar es toda la información que él necesita para Y, perdón, funcionar. Y entonces, ¿qué le estamos pasando? Le pasamos el subject del caso, que es el contexto que van a necesitar. El hilo de emails, que ya viene limpio, y los artículos disponibles del acknowledge, ¿vale? Que en nuestro caso se hace vía APES con esta clase, que es la que os enseñaba en Visual Studio. Ujú. ¿cómo introduces esa referencia en el prompt? La del retriever. O sea, ¿esa Muy la fácil. escribes Aquí, o insert aquí, mira, resource? insert resource, y aquí te deja meter un nombre de un objeto Sí. o el free text, o Ujú. luego en Action te permite meterle nombres de clases, Vale, vale, ¿vale? vale. Ujú. Las clases hay que hacerlas de una forma porque hay que ponerle que sean invocables, etcétera, pero bueno, Sí. tienes mil ejemplos ahí. Luego te permite pasarle flows, Salesforce Data Action, eso no lo he probado, y variables de entorno, ¿vale? Como la organización o del usuario. Ujú. Entonces, si nos vamos a buscar esta clase, para que veáis un poco, ¿eh? Bueno, lo busco que O voy sea a que las tardar clases menos. retrievers son las que se conectan directamente con Data Cloud, ¿no? Son las que, sí, las que ya tienen los chunks que queremos, que tienen que ver con lo que queremos, ¿vale? Ujú. ¿Y cómo lo conseguimos? Dame un segundo, estamos buscando la de NBA, que está aquí. Vale, esta es nuestra clase. ¿Y cómo conseguimos que o sea, al final lo que va a obtener este prompt en esa parte, ¿vale? Es los chunks que ha devuelto de hacer por decirlo así, la llamada sobre el índice. Y cuando hacemos la llamada al índice, si os dais cuenta aquí, cogemos el email, ¿vale? El último email que lo recuperamos del objeto email message, filtramos por fecha de creación y nos quedamos con el último. En este punto tenemos el email sucio, ¿vale? Llamamos a concatenate email, ¿vale? Y le pasamos el campo del HTML. Y aquí, en este punto, ya tendríamos la respuesta con el email. ¿Vale? Luego hacemos la query y en nuestra query al índice, que esta es la misma que hemos hecho en el query editor antes, lo único que es dinámica, le pasamos el nombre del índice, el nombre del chunk, que lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Y el filtro, que queremos que sea de artículos de tipo gestor y que estén en estado publicado. Ujú. Veo que el lenguaje de consulta, o sea, no es como SQL, tampoco es un... O sea, ¿qué tipo No, de consultas es SAQL, es otro SAQL? lenguaje que se han inventado para Pero no es esto. el de Analytics tampoco. No, no, no. Ah. Y No es muy SQL es difícil justo para de Data Cloud, entender, ¿no? pero SAQL es para Data Cloud, sí. Vale, pues me apunto que también tendré que formarme en esto. SAQL. En los 3G viene, ¿eh? De todas Ujú. formas, desde el Query Editor, tú cuando te puedes generar la query sola, ¿vale? Le dices, oye, yo quiero mediante point and click, le dices, oye, yo de este objeto quiero este campo, ¿vale? Pero cuando ya quieres profundizar en hacer join entre tablas o No cosas te más estamos viendo la específicas, pantalla ahora. No sé si estás mostrando. sí, estoy mostrando Visual Studio. Ah, vale, pensé que te habías ido a Data Cloud y estabas mostrando. Vale, vale, vale.
No, pero que bueno, que lo que digo es esto. Tú te vas al Query Editor, ¿vale? Sí. Le das a nueva y aquí ya te pone esto, ¿no? Ujú. Pero aquí te pone drag and drop los campos que tú quieras, ¿vale? Pues si tú te vienes, es que no me acuerdo cómo era, tú le das aquí, por ejemplo, ¿vale? Create query, esto ya te va a crear esto, ¿vale? Pero si le das a incluir los relacionados, te lo crearía. Y aquí lo único que tienes que ir haciendo es metiéndole el nombre de los campos. No sé cómo se hace, pero vamos. Mira aquí, create query with all fields, ¿vale? Pues aquí ya tendrías la query con todos los campos. Ujú. Pero es lo que te digo, que esto es una query muy simple porque te lo haces de lo que tienes aquí, de los DMOs. Pero que en el momento que ya quieres hacer join, pues Eso es, para tienes hacer joins. que Ujú. investigar un poco. De todas formas, en la documentación vienen ejemplos, ¿vale? Ujú. En este aspecto sí que la documentación es bastante potente. Bueno, y al final teniendo esta herramienta podemos probarlo, ¿no? Quiero decir que vas aquí haciendo un poco de pruebo este join a ver si es así, si le faltan las comillas, imagino que esto te va dando un poco de feedback, ¿no? Claro, sí. Ah, Nosotros es como lo hicimos, nos apoyamos en esta herramienta para probar ujú, la query y luego ya poder tenerla, ¿sabes? Sobre todo perfecto. también para ver que lo que te devuelve la query es lo que realmente buscas y que los chunks que te está mostrando tienen que ver con la información que tú le estás pasando. Ujú. Ujú. Pues muy interesante todo esto, la verdad. O sea, muy, Sí, muy es perdido, pero muy nuevo, interesante. es nuevo, pero te irás haciendo. Lo bueno es que no tienes que empezar de cero y ya por lo menos tienes una base, Sí, sí. ¿vale? Que ahí quieras que no. Y esto era a lo que os decía, ¿no? Que al final ahora Salesforce ha puesto, oye, ¿tú cómo quieres que te devuelva la respuesta? ¿En qué formato? ¿En JSON, en HTML o por defecto la que el LLM elija? Antes no lo teníamos, entonces nosotros le tuvimos que poner, oye, el formato de salida tiene que ser un JSON puro. Y le tienes, como si fuese para dummies, le tienes que pasar un ejemplo de la respuesta que tú estás esperando, ¿vale? Porque al Ujú, final nosotros con este JSON montamos el Lightning Quest Component. ujú, Ujú. Y ahora para reforzar esto, lo que han hecho ellos es que ya le puedes definir en qué formato quieres que tenga la salida. Y el LM solo te lo hace, ¿vale? Luego los prompts, aquí les puedes configurar, ¿vale? Si quieres un modelo estándar de LLMs, que serían los que hay, Gemini, ChatGPT, Ujú. etcétera, o si por ende le quieres poner uno custom, ¿vale? En nuestro caso, de momento, estamos usando los estándar porque aún no tienen validado el custom que tiene CaixaBank, porque CaixaBank tiene un LLM propio, ¿vale? Que se configuraría aquí, pero lo tienes que tener creado previamente y configurado, ¿vale? En nuestro caso, estándar y luego de los estándar del convenio que tiene hecho Salesforce, pues tienes un montón. Tienes Gemini, tienes los de GPT, tienes los de Anthropic, los de Amazon y poco más. ¿Y esto o sea, somos libres de elegir el que más nos parezca que responde mejor? ¿Es algo que viene un poco dirigido por los arquitectos o Oscar? No sé cómo se decide. Esto lo hemos decidido nosotros con pruebas, ¿vale? Ujú, vale. También dependiendo del prompt, te interesará usar uno u otro, ¿vale? Ujú, Es decir, por ejemplo, tienes el ChatGPT 5, este que han sacado nuevo, ujú, que está hecho para grandes volúmenes de datos, ¿vale? Tarda más, pero es más efectivo que el 4, por ejemplo. Pero el 4 para tareas más simples funciona mucho más rápido y mucho mejor que el 5. ujú. Entonces, dependiendo del prompt que vayas a hacer, pues así un poco tienes que usar, pero bueno, también un poco con pruebas, ¿sabes? Vale. Lo pruebo con el 4 y lo pruebo con el 5 y ya veo si, a ver, por norma siempre vas a coger el último El que haya, último. ¿no? Mm, De Gemini, pues cogeríamos el 2.5 Pro, que por cierto, ya os anticipo que aún no lo tienen validado porque solo está validado ChatGPT de momento. O sea, podréis coger el que queráis de ChatGPT,
¿vale? Ujú. Eso, no obstante, lo verificáis con Oscar, que es el que lleva todo el tema de las validaciones, Ujú. pero quieren validar usar Gemini 2.5. Y ya os anticipo que Gemini 2.5 funciona muchísimo mejor que GPT en cualquiera Vale. de sus modalidades, ¿vale? Podéis hacer pruebas, pero bueno, uno de los cambios que hay a futuro es cuando homologuen Gemini, meterlo, ¿vale? Vale. Ujú. Y una pregunta que seguro que también es Dami. He visto que en los diferentes prompts las plantillas son también diferentes. ¿Eso hay alguna regla o alguna base para meter una plantilla u otra? ¿O dependiendo del prompt te crea una plantilla directamente estándar? No, depende de lo que vayas a querer hacer, ¿vale? Las flex son las que te he dicho, son las que tienes que alimentar con parámetros libres, que se los vas a pasar vía APES, ¿vale? Que ahí es donde tenemos el dinamismo, porque no se te cierra meterle un campo. Luego tienes otros prompts que, por ejemplo, son de tipo record summary, que son los que se usan pues un poco cuando vas a querer mostrar información, y luego los de field generation, que estos van ligados a un campo, ¿vale? La información que devuelve este prompt la vamos a mostrar en un campo. Pero sí, Ujú. pero dentro de los flex que has mostrado, el texto que aparece en el prompt es completamente diferente. Las secciones del prompt me refiero. No te estoy entendiendo. A O sea, ver. si te Bueno, eso metes. es como cuando, entiendo, ¿eh? Cuando abres una conversación con ChatGPT, ¿no? Que le defines tú lo que quieres que te responda, ¿no? Sí, Sale, eso es, pero usas a veces almohadillas y pones. Otras veces no. en forma. En el texto del prompt dices. Sí, eso es. Y pones Ah, instrucciones, rol. En otros prompts no aparecen esas secciones. No, no sé. No sé si bueno, esas esto plantillas es porque yo vienen. hice unos y Fran hizo otros. Y cada uno ha usado su plantilla. Pero vamos, Vale, vale. al fin y al cabo, los prompts son rol, instrucciones, formato de salida o salida Ujú. y poco más. Y al final, que le puedes poner, oye, si te das cuenta, las reglas vienen de cuando hemos ido haciendo pruebas. Pues oye, no me metas etiquetas innecesarias o muéstramelo en un formato JSON. No me pongas con comillas simples. Al final un poco lo vas adaptando al contenido de cada caso. Vale, y si podrías elegir uno en el que nos basáramos, que ya esté hecho, en plan, os podéis basar en este que es bastante completo. ¿Tendrías uno así de ejemplo? Yo creo, por todo lo que me he pegado con esto, te diría que a lo mejor el que mejor puede ir es uno así, como el que tiene este, ¿vale? Ujú. Primero le dices el rol un poco, luego le pasas el contexto disponible, es decir, la información que va a necesitar. Luego le das unas instrucciones y el formato de salida, como quieres que sea. Y si lo que esperas es un formato predefinido para mostrarlo en un Language Component, Ujú. yo te recomiendo que le pongas un ejemplo de respuesta, ¿vale? Y eso de las tres almohadillas, eso da igual, ¿no? O sea, o eso es algo, por ejemplo. No, da igual. Vale, vale. Lo podrías poner como contexto disponible solo, pero al final tú ten en cuenta que el LLM es un interpretador. Ujú. Y si tú le pones las almohadillas, por ejemplo aquí los asteriscos, es un poco, le vas explicando dónde se tiene que centrar, ¿no? Pero no sé, eso ya como vayas probando. Ujú. Y bueno, esto tiene una parte de preview, ¿vale? Que es esta, que aquí podemos ver, si nos vamos a un ejemplo práctico, a ver si voy a algún caso. Estoy en inglés, Service Console. Estábamos en este, ¿no? En el preview, sí. No, este está modificado, este no es.
preview. No, era el NFSAX este. ¿Por qué me dice Save and Preview? Ok. No quiero hacerte el preview, ¿no? Vale. Un segundo. Aquí. En las preview settings, ¿vale? Le tenemos que pasar el case number que quieres y el free test, ¿vale? Como en este caso lo va a recibir de manera dinámica, el free test podría ser un hilo de emails. Entonces, yo qué sé, me lo invento. Yo tengo uno de los ejemplos que yo hice, ¿vale? Es, hola, yo tengo problemas con mi contraseña, ¿vale? Esto sería un hilo, un mini hilo, pero bueno, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Luego le defines el lenguaje, que aquí solo tiene disponible el español, y le das a preview, ¿vale? Y te calculan no solo la respuesta, sino el resolved prompt. Claro. Vale, Mira, porque te sustituye, ¿no? tú tienes aquí tu primer prompt, ¿vale? Luego tienes el resolver, que es ya la información, estás viendo toda la información que estás recibiendo, consulta sobre el plan de pensiones, el hilo de emails, hola, tengo problemas con mi contraseña, no sé qué, no sé cuántos, y luego los artículos disponibles, ¿vale? Esto es lo que ha devuelto el retriever y como veis, tienes la marca del chunk, que digamos es por cada chunk empieza con esa marca, y te viene por documentación del partícipe. El partícipe dispone no sé qué, no sé cuánto. Alta de aportaciones, rescate por jubilación, documentación del partícipe y alta de partícipes, ¿vale? Y lo que te devuelve aquí es, vale, pues claro, el JSON. Te coge y lo que te hace es toda esta información, te la estructura como en un listado de acciones. Y luego tú este JSON es el que vas a alimentar a el Lightning Web Component. Vale, qué maravilla. Y así funciona. ¿Y desde dónde lo...? Ay, bueno, nos hemos pasado ya. Pero te iba a preguntar, no, vale, esto está muy bien aquí en Preview, pero si lo tienes que hacer en el Lightning Web Component o en un Flow o donde sea, ¿cómo ¿Sí? invocas a este prompt? Ah, lo hacías con la clase, ¿no? Correcto. Vale. Sí. Vale. Pero bueno, tenemos otra sesión. Si queréis, Sí. lo vemos en la otra sesión ya más a nivel técnico, ¿vale? Sí, esto, mira, ha respondido Albert. A ver, No, digo que porque estaría guay tener el acceso, ¿sabes? De Deb y al menos empezar a trastear, ¿sabes? Poder verlo nosotros y tirar del hilo. Pero sí, vemos mañana, seguimos, ¿no? Vale, sí, sin Genial. problema. Había una A las 5 con Oscar. con Oscar, vale. Sí, esa será menos técnica, entiendo que nos explicará más hacia dónde quiere hacer la fase 2 y tal. Me imagino, ¿eh? No sé. Perfecto. Yo creo que Muy sí, que van por ahí los tiros. Yo me conectaré desde el teléfono, ¿vale? Sin Que problema. tengo que ir a por los niños a los 5 Muy y bien. me quedo ahí por si hay dudas o lo que sea, ¿vale? Sí, que no te podemos criticar. Mañana si queréis me cojo o preparo todas las clases ya, ¿vale? Para que no tengamos que estar aquí buscando y os explico todo el flujo, ¿vale? Desde que entra, por ejemplo, para propuesta de respuesta, pues os enseño desde que entra, lo gestionamos con el trigger del caso. Luego llamamos a la clase que hace que llame al prom, ¿vale? Y un poco así para que tengáis todo ese flujo Vale. Sí, más claro.
Sí, que si tenemos eso claro, yo creo que nos será más fácil si el día de mañana nos decían, vale, caso X, pues saber tirar del hilo. Y también un poco, Borja, si nos puedes dar pinceladas de Agentforce o tú eso sí que no te has metido y has estado más con... De momento no estoy Vale, metido. vale, Ahí un poco os puedo ayudar. vale. Y eso el Por que sabe experiencia, más yo os digo es que os apoyéis en David. David, más que Alex, vale. David sí, porque lleva más tiempo que Alex. Alex lleva desde que se incorporó Ya, claro, sí. y David lleva más tiempo con Agentforce y lo pilota más. Va a ser mi bestie, David. Entonces, Sí, genial. David a full ahí. Molt bé. Venga, pues Pues muchas gracias. muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.